Listo, Facu, vamos a arrancar. Eh, Vamos a empezar primero haciendo tu presentación, ¿sí? Te Dale, presentas y si nos dale, dale. podemos conocer un poquito y después sí vamos a ir al mensaje que preparaste. De una, de una. Bueno, esto va, como lo vas a grabar, me presento. Mi nombre es Facundo, apellido Gil, tengo 18 años. Ahora estoy viviendo en La Plata, Buenos Aires, aunque nací en San Luis. Estoy yendo a una iglesia acá, Manantiales La Plata. Nuestra iglesia madre está en Santiago de Chile. Hay varias iglesias en todo el mundo, hay en Perú, en Chile y acá en Argentina en varias provincias, así que está en proceso de extensión. Y nada, básicamente esa es mi presentación. Em, Perfecto. Bueno, vamos a compartir un lindo devocional. Así que para los que no se pudieron conectar el otro día, la verdad que fue tremendo mensaje y hoy lo va a estar repitiendo, así que Facu, gracias por el tiempo. Y no, vamos a gracias estar a vos. grabando tu video y el mensaje que has transmitido el otro día. Así que te doy tu tiempo para que puedas transmitir eso que Dios ha puesto en tu corazón. Dale. Bueno, primero responder la pregunta, como habéis mucho sabés, de cómo impactó Jesús en mi vida y a raíz de esto empezaría el tema. Bueno, Ujú. yo de chiquito empecé a ir a la iglesia, al principio no voy a mentir, fue por obligación. Todos de chiquito muchas veces no queremos ir, como que queremos divertirnos, queremos ir a los juegos, todas esas cosas. Así que bueno, yo iba con mi mamá, pero por obligación, no iba porque en teoría me gustaba. Y bueno, pasó el tiempo, yo iba siempre, iba todos los domingos estaba presente, en el último tiempo estaba en servicio. Pero bueno, viste que uno en la iglesia puede representar una cosa y después fuera de eso, fuera del edificio es otra. Y a mí me pasaba eso. Yo en la iglesia estaba en servicio, todo. Parecía todo bien, pero después en mi casa no tenía intimidad, no oraba mucho, leía muy poco la Biblia y hacía la mía, estaba con mis amigos, prefería otras cosas, muchas veces ponía a Dios en el segundo lugar. Y bueno, y Jesús impactó en mi vida en el momento que yo me vine para acá, que fue cuando falleció mi mamá. Falleció mi mamá en junio del 2018 y, y por unos problemas que yo tenía con mi papá, que era con quien vivía, me vine a vivir a La Plata con mi hermano y mi cuñada, mi hermano Luca y mi cuñada Flor. Nos trajeron a vivir junto a mi hermanita. Vinimos acá, el primer día que vinimos fue un domingo, porque primero vine en 2018, cuando apenas falleció mi mamá en junio, vinimos a pasar las vacaciones de invierno. Vinimos todo, no nos gustaba, viste que vos estás a otra provincia y no te gusta porque vos estás acostumbrado a tu zona de confort, a donde vivís vos, que vos vas para acá y sabés dónde tenés que ir y todo, no te gusta. Y, y no me gustaba, no me gustaba. Y bueno, a fin de año decidimos venir a pasar otras vacaciones que al final fue un proceso en el cual nos quedamos a vivir y no volvimos más. Volvimos a vacacionar a San Luis solamente. En el que, bueno, el primer día que vine acá, en vacaciones de verano, conocí la iglesia en la que estoy yendo ahora, que es Manantiales. En esta iglesia se manejan de una manera increíble, se manejan con un tema de liderazgo, con un tema de amor, de familia, en el que todo el tiempo están constantemente bombardeándote con mensajes, el cómo estás, che, amigo, necesitas algo, querés que vaya para tu casa, nos juntamos, todo el tiempo, un bombardeo constante en el que te hacen sentir amado, te hacen sentir querido, y bueno, y eso fue lo que me acercó a Dios, porque yo me di cuenta de que ellos hacían eso por el motivo de que aman a Dios y y quieren que toda la gente conozca de Dios, conozca de su amor, conozca lo que han hecho con sus vidas. Así que Manantiales fue cuando impactó en mi vida, porque también en la iglesia esta, en Manantiales, hacen un evento cada cierto tiempo en el que se llama Encuentro. Este encuentro dura 3 días, en el cual hay talleres, hay testimonios de personas que muchas yo escuché, la pasaron muy mal, pero gracias a Dios lo conocieron a Dios y pudieron salir de todo el caos que estaban sufriendo. Así que bueno, te cuenta su testimonio, en cómo Dios los ayudó y te muestra y te aconsejan un montón de cosas que están realmente muy buenas porque nosotros, si no tenemos a alguien que esté en la iglesia, en nuestra familia o cosas así, no, muchos consejos no nos dan buenos que nos pueden edificar.
Así que bueno, en ese evento también en el tercer día hay un momento de oración en el que están todos los líderes orando y ahí es como que todo se abre y ahí fue cuando Jesús me habló y me dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Por qué no me buscas? ¿Por qué no lees la Biblia? ¿Por qué no te pones al día? Y yo digo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Si mi mamá en la iglesia era alguien muy apegada a Dios, ella estaba todo el tiempo en oración, era música, era adoradora, era todo, tenía todo, tenía un montón de dones. Y yo como que la miraba y al principio como que no me emocionaba, como que no me llamaba. Y después digo, ojalá hubiese tenido los dones que tuvo ella, ojalá hubiese tenido un poquito de lo que tuvo ella. Y, y bueno, y en este evento fue cuando conocí a Dios, cuando Jesús me habló y me dijo, Facundo, date cuenta, Facundo, tenés que ir por acá, estás yendo por el camino equivocado. Y bueno, en ese momento fue que Jesús me abrió la mente y empecé a caminar realmente con Dios, que fue no hace mucho, fue hace 2 años. Y bueno, ahí me empecé a poner al día, arranqué con el servicio, ahora estoy, por ejemplo, en la iglesia estoy en multimedia, ahora por unos problemas de recursos no estoy muy al tope, pero de vez en cuando hago algún video, algunas cosas que puedo. Pero bueno, acá es donde realmente conocí a Dios por el tema de la gente que está en bombardeo constante. eh, Mandándote mensajes, viendo por tu casa para charlar un rato, para saludarte, y es algo que realmente cuando vos no tenés eso y viene de un día al otro, te impacta y decís, acá tengo que ir, acá tengo que seguir. Em, Y bueno, esto sería el inicio a lo que voy a compartir hoy. El tema que le puse a este devocional se llama Cuando Dios permite las pruebas. Bueno, les comento. Tengo una aplicación en el celular que cualquiera se puede descargar, que se llama La Biblia, de YouVersions, en el que, bueno, es como una red social. Vos tenés ahí como método de historias, pero en vez de una historia es un pedido de oración y, bueno, tus amigos pueden ver esa historia, cosas así. Y, bueno, y dentro de la aplicación tenés una opción que se llama Planes, en el que hay diversos planes que personas crearon con versículos que ellos eligieron, con testimonios que ellos eligieron, cosas que ellos los arman. Y bueno, es un método para el principio meterte en lo que sería la lectura de la Biblia, porque por ahí vos abrís la Biblia a papel, lees Génesis, te pones a leer las cosas, te pones a leer las cosas y vos decís, por ahí cualquiera se puede aburrir, cualquiera que por ahí no le guste, después no quiere leer la Biblia de vuelta. Pero cuando vos te pones a leer un plan, te pones a leer lo que te explica una persona, porque muchas veces al principio nosotros no entendemos lo que leemos, que es normal, cuando no tenemos el espíritu que nos guíe, no, muchas veces no vamos a entender lo que nos quiere decir la Biblia. Y bueno, y en los planes mucha gente eh, con la ayuda de Dios arma diferentes versículos y comenta cosas al respecto en el que te abren la mente y te ayudan a entender cosas que por ahí vos quizás antes lo leíste pero no lo entendiste de esa forma, hay un montón de formas de entenderlo. Y bueno, yo estuve leyendo un montón de planes y más o menos esto sería una recopilación. Y había un plan en que, bueno, este mérito se lo quiero dar a una amiga, Jocelyn, que me incentivó porque yo leía la Biblia, pero no la leía como quería, porque un día podía leerte un libro entero y otro día un versículo, y no tenía la constancia que alguien realmente debe tener, y con los planes pude recuperar mucho de eso. Eh, y bueno, la introducción, por ejemplo, les quiero comenzar. Es que la Biblia nos enseña de que cuando empezamos en la iglesia, cuando empezamos a ser cristianos, a caminar con Dios, esto no significa que no vamos a tener problemas, porque muchas personas creen que, bueno, yo tengo un montón de problemas, me está pasando esto y esto, voy a ir a la iglesia y se me va a solucionar todo. Eso es lo que muchos piensan. Y no es así, nosotros vamos a empezar en una iglesia, vamos a empezar a tener intimidad, vamos a empezar a leer la Biblia, vamos a tener contacto con Dios, pero esto no significa que vamos a tener menos problemas, vamos a tener inclusive más problemas que antes, porque a lo que llega esto es las pruebas que en las que Dios mide nuestra fidelidad. Por ejemplo, un creyente que hubo en la Biblia, que yo destaco mucho, fue Pablo. Pablo era un griego
que no me acuerdo bien en qué ciudad nació, en Tarso me parece algo así, que bueno, él nació en un ámbito en el que había mucha religión, mucha religiosidad, ¿no? Y bueno, Jesús estaba en el momento en el que comenzaba a ser discípulos, y bueno, y Pablo junto a unas personas más estaban buscando a los cristianos para matarlos. Y bueno, en una de esas, Pablo lo estaba persiguiendo y viene Jesús y le habla, ¿por qué nos estás persiguiendo? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y lo conmueve y al final lo termina convirtiendo a Pablo en un discípulo y en uno de los mejores, porque Pablo en el Nuevo Testamento escribió la mitad de la Biblia, así que ahí te das cuenta que Pablo tuvo muchísima unción y muchísimo espíritu de Dios. Y bueno, yo quería hablar de las pruebas, porque por ejemplo, a Pablo le pasó que él por ser creyente, él por predicar a Dios, por ser misionero, ahora que vamos a hablar en un caso tuyo, Jairo, que vos estás haciendo misiones junto a un montón de personas que van a un montón de países para predicar. Pablo era misionero también, fue a un montón de países porque era en el comienzo en el que comenzaron a predicar y lo molestaban en todos lados, muchísimas veces por predicar, los reyes lo encarcelaron, lo azotaron, una vez lo apedrearon a Pablo y bueno, y al final terminó muriendo decapitado en Roma por predicar simplemente. Así que bueno, hoy te das cuenta que hoy gracias a Dios tenemos más libertad que en ese momento. En ese momento era algo como un pecado, es decir, toda la gente tenía en dioses un montón de cosas que no podían permitir que pase eso. Y bueno, todo esto que le pasó a Pablo, él siguió siendo fiel a pesar de que lo hayan apedreado, a pesar de que lo hayan azotado un montón de veces, a pesar de que haya sido encarcelado. Él seguía dando consejos, él seguía discipulando, él seguía amando a las personas. A él lo apedreaban y él no odiaba a la persona que le tiró una piedra, la amaba, como hacía Jesús. Así que, y bueno, por ejemplo, hoy en cambio, un montón de veces nos pasan cosas malas, y a quién culpamos primero, a Dios. Pablo le pasaron todas esas cosas horribles que hoy en día te llega a pasar eso, no sé cómo actuaría cada uno, no sé cómo actuaría yo. A Pablo le pasaron todas esas cosas y no lo culpó a Dios porque él sabía que lo que estaba haciendo estaba bien. Así que hoy en cambio pasamos un montón de cosas malas y culpamos a Dios, y eso está mal. La Biblia también nos enseña que muchas cosas malas pueden ser llamadas pruebas. Por ejemplo, hablando personalmente, a mí me pasó lo de mi mamá. Hoy mucha gente, muchas personas les pasa que se les muere un familiar, se les muere un amigo muy querido y se enojan con Dios. Se enojan con Dios y no quieren no se quieren acercar a una iglesia ni a palo, no quieren pisar más un templo, una iglesia, no quieren, le decís que sos y como que te hacen mala cara, como que no quieren tener mucha conversación con vos. Así que es un problema que debemos resolver porque no es culpa de Dios que pasen cosas malas en la vida. Bueno, y cualquier persona hoy es difícil que entienda que creyentes y fieles como fueron Pablo, que ahí les comenté que hizo un montón de cosas y le hicieron un montón de cosas malas. También hay otra persona que se llama Job, que le voy a comentar un poco más o menos de su vida. Job era un hombre que vivía en un pueblito y bueno, anteriormente hubieron unas personas que se llamaban Jacob y Josué, que también fueron muy fieles, pero bueno, esas personas murieron y quedó Job como el hombre más fiel en el mundo en ese momento. Y bueno, y en un tiempo llega como una prueba en el que Dios le decía al diablo de que Job era la persona más fiel en el mundo y que nadie le iba a quitar la fidelidad que él tenía. Así que el diablo viene y le dice, sí, sí, mirá, Job es re fiel, Job, pero vos porque lo bendecís, él tiene un montón de cosas, en ese momento él era un granjero, él tenía un montón de ganado, tenía un montón de ovejas, un montón de vacas, un montón de rebaño, y le decía, sí, él obvio que es fiel con vos, si él le das todo, él tiene un montón de rebaño, tiene un montón de plata, tiene un montón de hijos, tiene una esposa, tiene una casa, tiene todo, ¿cómo no va a ser fiel? Y bueno, le dice Dios, bueno, quításelo todo, y vas a ver que vas a ver que va a seguir siendo fiel, pero no le quites la vida. Quítale todo, pero no lo mates, le dijo. Primero que hizo el diablo, le quitó el rebaño, le quitó todas las ovejas, mandó a unos comerciantes y le quitaron todas las ovejas, todas las vacas, lo dejaron sin nada, en bola lo dejaron, con la granja vacía.
Después lo que hizo fue matarle todos los hijos, con una tormenta, un montón de cosas así climáticas, le mataron todos los hijos y a las hijas, eran 10 hijos e hijas. Y después, no sé, me quedé leyéndolo, le causó una enfermedad en la piel, en la que, no me sé el nombre, le iba a buscar y me olvidé, en el que tenía como ampollas, un montón de cosas en la piel y como que se rascaba y sufría porque como que sentía que se estaba muriendo, como que le ardía el cuerpo todo. Y hasta el último momento el diablo lo tentó porque la esposa le dijo, ya está, maldecilo a Dios y morite, le dijo, maldícelo a Dios para que te mueras, algo así le dijo, y Job no lo maldijo a Dios, si bien tuvo dudas, en el que pensó un momento como que le había quitado todo le había quitado, y él decía, ¿dónde está Dios? En lo que Dios le manda a tres personas, que eran ángeles en realidad, en el que le empiezan a conversar, no, pero vos tenés que seguir siendo fiel, no, pero no podés rendirte ahora, y un montón de cosas positivas, y al final Job nunca le, como es como que lo maldijo a Dios, siempre fue fiel, y así que Dios al fin y al cabo lo terminó prosperando el doble, tuvo el doble de rebaño, de vuelta tuvo 10 hijos, y tuvo 3 esposas, así que hay que saber ser como Job, a Job le quitaron todo. Fue una prueba del diablo. Job nunca supo por qué le había pasado eso. Pero a él le bastaba solo con saber que Dios lo amaba, porque después Dios le prosperó el doble por seguir siendo fiel. A ver. Después, por ejemplo, otra parte de la Biblia que es considerada una prueba inmensa también, está en el libro de Daniel, Daniel 3. Acá era en un país llamado Babilonia, en el que había un rey llamado Nabucodonosor. Bueno, en este país llega ¿cómo es? Un judío llamado Daniel, me parece, sí, que después le cambia el nombre al rey. Y bueno, porque tuvo una banda de problemas este rey, tuvo una banda de sueños en el que este judío que los interpretó los sueños. Bueno, y lo ayudó y lo dejó siendo alguien muy, como un directivo, algo así del país, grande, como que era como similar al rey, algo así, era muy grande. Y bueno, y en una ocasión, este chico Daniel tenía dos amigos más judíos, y bueno, el rey crea una estatua, manda a hacer una estatua de oro para que la adorara todo el pueblo. Y bueno, y cuando hace la estatua y la hace que se transporte por toda la ciudad, le dijo a toda la población de que el que no se arrodillara y el que no adorara esa estatua, lo iba a tirar a un horno en llamas, lo iba a matar. Y bueno, estas tres personas, estos tres judíos no se arrodillaron. Y toda la población que decía, ¿qué onda esto? Porque son judíos, no se van a arrodillar. Fueron y le contaron al rey todo lo que habían hecho, que no se arrodillaron. Y bueno, el rey, como había dicho que iba a hacer eso, los mandó a llamar y le dijeron, ¿cómo que no se arrodillaron ustedes? ¿Por qué no lo hicieron? Y estas tres personas le dijeron, nosotros no tenemos por qué darte explicaciones. Nosotros solo nos vamos a orar a Dios y sabemos que... Y el rey le dijo que si no lo adoraran, les iba a tirar al horno. Y bueno, les dijeron, nosotros no tenemos por qué responderte, solo tenemos que orar a Dios. Y bueno, y sabemos que si somos fieles, algo así, le dijo que Dios nos va a salvar del horno y de todo lo que nos hagas. Y bueno, a lo que el rey se enoja y los tira, manda a llamar a unos soldados los más fuertes del país para que los tiraran al horno, a los tres. Cuestión que, bueno, vienen los soldados, los amarran de pies y manos, o sea, cosas que no se pueden mover, y los tiran al horno. Tan potente era el horno, tan caliente era que las llamas, cuando los soldados van a tirar a las tres personas, se mueren porque los queman las llamas y se mueren. Y bueno, tiran a los tres y pasa un tiempo y el rey dice, pero nosotros nos habíamos tirado a tres personas amarradas de pies y manos y y le contesta a los que estaban con él, sí, eran tres. Y bueno, pero el rey dice, no, pero yo estoy viendo cuatro que no están amarradas ni de pie ni de manos y no son tres, son cuatro. Son tres personas y alguien más que parece que tiene un aspecto de Dios, dijo. Y bueno, pasó un tiempo y no estaban quemados, no tenían la ropa quemada, no tenían nada, estaban sanos. Los manda a sacar, los sacan y sorprendente dice,
y se dio cuenta de que Dios los cubrió, que Dios estuvo ahí cuidándolo porque estaba Dios, y los vio a alguien más con un aspecto de Dios que era Dios. Y ahí nosotros tenemos que saber de que Dios va a estar siempre, que esa era una prueba y los chicos antes habían dicho de que si ellos aún así se morían en el horno o Dios no los cuidaba, ellos iban a seguir siendo fieles, que no les importaba. Y bueno, y Dios los vio, Dios conoció la fidelidad de cada uno y estuvo ahí, los protegió. El rey se da cuenta de esto, de que todo lo que había dicho él y la estatua y que esto era no estaba bien, que solamente existía el Dios de ellos, y terminó diciendo que el que no adorara al Dios de estas tres personas los iba a matar. Así que bueno, ese es también un ejemplo de la Biblia acerca de las pruebas. Eh, a ver qué más puedo decir. Bueno, también por ejemplo tenemos que saber que nosotros nunca vamos a tener la mirada que tiene Dios, nunca vamos a saber el panorama completo. Nosotros podemos estar sufriendo algo hoy, pero no sabemos por qué fin, con qué razón, porque no tenemos la mirada que tiene Dios. Dios hoy nos presenta algo que Él ya está viendo el resultado, ya está viendo el proceso, el cómo lo vamos a terminar, cómo lo vamos a hacer. Y por eso nosotros tenemos que saber que nunca vamos a tener la mirada de Dios y que todo lo que nos pasa es con un fin bueno, nunca malo. Dios no tiene planes malos para nosotros. Y tampoco Dios no nos da pruebas porque le gusta. No nos da pruebas porque a Él le da placer que nosotros suframos, le da placer porque se nos muere un ser querido, porque perdemos un trabajo, porque, no sé, porque nos tenemos que ir a otro país a vivir. Por ejemplo, hoy en Argentina y con la cuestión económica un montón de personas se están yendo a vivir a otros países y por ahí son pruebas de que Dios te da y que muchas veces son buenas, nunca Dios nos va a hacer sufrir por gusto, ¿no? Después en 2 Corintios 11 tenemos una situación en la que, bueno, Pablo le estaba mandando cartas a una iglesia que él había formado en Corinto, en un país, en un pueblo. Resulta que las personas que constituían esta iglesia no tenían bien los pensamientos acerca de Pablo, porque ellos creían que, no sé, un seguidor de Jesús, que en ese momento estaba Jesús, creían que, no sé, tenían que tener plata, que tenían que tener buen aspecto, y que tenían que tener buena familia, que tenían que ser millonarios, esas cosas. Así que no le creían mucho a Pablo porque Pablo era todo lo contrario. Pablo era pobre, Pablo era pobre, Pablo por ahí estaba muy sucio porque no se quedaba en un lugar, él estaba constantemente en movimiento. Así que Pablo, no, vos lo veías en ese momento y como que no te representaba una imagen, no sé, que te gustara, una imagen que vos creías, una imagen que vos querías ser, como un ejemplo a futuro. Así que bueno, en esta iglesia llegaron unas personas, que este capítulo se llama Los falsos apóstoles, porque llegaron unos judíos que tenían la repinta como esas personas creían de que eran seguidores de Jesús, porque ellos decían que que se sabían la Biblia de memoria, que vieron a Jesús, que bueno, tenían plata, así que como que les llamaba eso, viste, que tenían plata, de que careteaban todo lo que tenían, así que le empezaron a hacer más caso a esas personas que a Pablo. Y Pablo se enoja porque Pablo, él sabía todo lo que había sufrido, todo lo que había vivido, él estuvo con Jesús, él no es que vio a Jesús, como decían estas personas, él vivió con Jesús todo el tiempo, con él lo siguió todo el tiempo. Así que les manda una carta y les cuenta todo lo que le ha pasado en su vida, pero no cuenta, sino que él piensa, porque le comentaba a la iglesia todo lo que le decían estos apóstoles, que habían visto a Jesús, de que se sabían toda la Biblia. Y bueno, y Pablo pensaba, pero yo no quiero presumir, pero yo me sé la Biblia de memoria, yo estuve con Jesús todo el tiempo, a mí me azotaron en todos lados, a mí me apedrearon, naufragué 3 veces, y bueno, al final lo terminaron matando, decapitado por todo lo que hizo. Y bueno, él básicamente entregó su vida entera a lo que sería el evangelismo.
Em, Sin embargo, Pablo les dijo a esta iglesia, no les dijo todas esas cosas. Él pensaba que todo lo que le había pasado, pero sin embargo él le dijo, bueno, ustedes créanle a quien quieran. Yo no les voy a presumir mis cosas, yo soy re débil, porque Pablo entendía de que en la debilidad el Espíritu nos guía, Dios hace fuerte nuestras debilidades, así que él entendía que si él presumía sus debilidades, no sé, él decía, yo soy, por ejemplo, yo soy tímido, yo soy re tímido, yo tengo este problema, tengo esta circunstancia que no la puedo resolver, pero sé que Dios en momentos de que se necesite de esa cosa, Dios va a estar ahí para suplementarla, para suplantarla. Así que Pablo entendía todo esto, así que le decía, yo soy re débil, yo tengo esto, yo tengo aquello, yo tengo esto malo, y bueno, ustedes pueden seguir a quien quieran, pero yo soy el que en verdad tiene la verdad, el que tiene el evangelismo, el que siguió a Jesús, el que predicó todo esto. Y como que le daba bronca porque él había formado esa iglesia, él estuvo con cada persona, habló con cada una y como que en el tiempo que él se tuvo que ir para seguir discipulando, para seguir buscando almas, estas personas no le quisieron hacer caso, no lo veían como el pastor de esa iglesia, no le creían todo lo que decían, así que le daba enojo, pero bueno, él les comentó todo esto y al final se terminaron dando cuenta. Em, bueno, también tenemos que saber que las pruebas y circunstancias que nos pasan en la vida que son enviadas por Dios para restablecer nuestra relación con Él. Que cada prueba que nos mande es para medir nuestra fidelidad, para tener intimidad más con Él, para conocerlo más. Y tenemos que saber que nosotros, mientras más los conozcamos, más conozcamos de Dios, más vamos a saber cómo actuar, más Dios nos va a contestar cada vez que le hablemos. Por ejemplo, en la Biblia hay un libro que se llama Amós, en el capítulo 4 explica cómo Dios hace pasar en un país, en Israel, un montón de problemas, como hambrunas, plagas, pestes, sequías y las guerras, incluso la muerte, nos comenta que están bajo el control del Señor, que están bajo el control de Dios, que Dios está en control de todo eso, o sea, Dios no va a permitir que sufran personas justas siempre, sino que va como que intenta limpiar toda la maldad que hay en esa parte. Eh, bueno, también tenemos que sea una adoración que vaya más allá de orar, de leer la Biblia y de asistir a la iglesia un fin de semana. Por ejemplo, yo al principio pensaba que, no sé, voy a la iglesia un domingo, leo la Biblia en casa un ratito y, y me pego una oración ahí un martes a la tarde que teníamos intercesión. Yo digo, bueno, ya está, ya hice lo mío. Y no es así. Nosotros tenemos que saber que a Dios le gusta que lo busquemos siempre, en todo momento. Tenemos que entregarle toda la área de nuestra vida. Para muchas personas es complicado. Por ejemplo, el tiempo. A una persona siempre le gusta administrar su tiempo. Yo a esta hora quiero hacer esto, a esta hora voy a presentar esto, a esta hora quiero hacer este trabajo. Y a la noche, ahí de 11 a 12, si puedo, si llego, voy a orar. No es así. Nosotros tenemos que saber que tenemos que eh, darle a Dios todo, inclusive el tiempo, y Dios nos va a decir, vos tenés que hacer esto a esto, yo te voy a mandar acá, ya sé que tenés que hacer esto, pero esto lo vas a hacer después y vas a ver que vas a llegar y te va a salir excelente, y así con un montón de cosas. Por ejemplo, tengo un evento ahora en la próxima semana en la que tengo que presentar un informe y un montón de cosas, y lo empecé hace poquito, o sea, y casi como que no es nada, y sé que tengo que hacer un montón, pero porque tuve un montón de cosas en la iglesia, tuve un par de cosas más, y yo oraba y le pedía a Dios, Dios, ¿cómo hago? ¿Cómo me administro? ¿Cómo hago con esto? Y me dijo Dios, bueno, vos preparate esto, haz esto primero, haz esto segundo, y esto, haz el tercero. Yo sé que para vos es importante lo tercero, pero no, vos tenés que hacer esto y esto. Tenemos que saber que primero va Dios y después lo otro. Y vamos a ver que así Dios nos va a dar el tiempo, nos va a dar el momento para hacer todo, para tener todo en regla, para hacer todo bien y para ser excelente. Todo va a ser excelente con la ayuda de Dios, porque qué mejor guía que Dios.
Em, Ahí te agrego, Paco, antes de que sigas, sí, 5 cosas que a mí me llamaron la atención respecto a esto de que estás hablando de las pruebas, pero para tenerlas en cuenta, ¿no? 5 cosas que ayudan. Y una de ellas, por ejemplo, es el tema de nuestro carácter, ¿no? Cómo va transformando nuestro carácter a través de las pruebas. Por otro lado, nos va produciendo una cierta madurez espiritual y también, bueno, produce lo que es la renovación de nuestra mente constante, porque a veces uno dice, bueno, no tengo muchas pruebas, estoy tranquilo, estoy en mi zona de confort, y muchas veces cuando nos sacan de la zona de confort, que justamente es cuando aparece una prueba y cuando todo se pone más difícil, es cuando muchos quieren bajar los brazos y no toman a este proceso de pruebas para poder tomarlo como una oportunidad de crecer, ¿no? claro. Y otra de las cosas ahí que me había llamado la atención es el tema de la sabiduría que estas pruebas también le hacen a uno, le suman a uno, ¿no? Porque más allá de eso es la propia experiencia que a vos te va enseñando a través también de procesos duros. Claro. Y por último, el tema de tener un nuevo nivel de bendición. O sea, a ver, esto no quiere decir que uno quiera tener toda la vida pruebas, pero uno tiene que hacerse la idea de que, como les repetían algunos vivos, que la vida se trata de procesos y de moldearnos todo el tiempo, porque es así, Dios nos moldea todo el tiempo. Y la obra se va a acabar el día que venga Dios a buscarnos, ¿sí? Es tal cual así que eso te quería agregar porque me había parecido interesante. De una. Y ahora que me hablaba de eso, de que cuando no tenemos nunca prueba, estamos en nuestra zona de confort, me hiciste acordar, me llegó el recuerdo de la prédica esa que tuvimos con Matías, de que hablaba de los tiempos de paz, de que por ahí nosotros estamos en el mejor momento, como que creemos que no pasa nada, están ahí las aguas tranquilas, y pum, nos llega una y nosotros no estamos preparados, nosotros por ahí dejamos de tener intimidad, dejamos de orar, porque viste cuando no nos pasa nada, como que la estamos pasando bien, tenemos una buena situación económica, la familia está bien, nuestros amigos está bien, tenemos buen tiempo, creemos, pensamos que está todo bien, pero no, porque como dejamos de tener intimidad, porque viste que la mayoría, o muchas personas, tienen intimidad, empiezan a orar, o yo inclusive antes así, de que oraba todo el tiempo cuando vivía problemas. Me pasaba algo en casa, me pasaba con mi familia algo y yo oraba, oraba. Pero cuando no me pasaba nada, digo, ¿para qué voy a orar si estoy bien? Y no, hay que estar preparado ante todo. Tenemos que tener como el chaleco para la bala, ¿no? Tenemos que tener oración, intimidad, todo, porque así tenemos que estar firmes, porque el día que nos pase algo va a ser como una ola y no nos va a tumbar. En cambio, si no estamos preparados, si no tenemos intimidad, va a venir la ola y nos va a tirar y nos va a costar levantarnos. Así es, tal cual. Em, bueno, y también tenemos que saber de que cuando tenemos las pruebas, muchos creen de que, yo digo mucho siempre, se me está grabando la palabra, algunos creemos de que cuando nos pasa algo, nos pasa una prueba, como que Dios se apartó, nos está pasando este problema y creemos que Dios se fue, o por ejemplo Job ahí cuando le pasó todo eso, creyó que Dios se fue, como que Dios lo abandonó, y no, Dios está ahí mirándolo, a ver cómo actuamos, a ver cómo seguimos, como por ejemplo ahí en el horno en esa historia en el que tiran a estas personas en el horno, ellos ya creían, ya sabían que Dios lo iba a salvar. Y Dios estaba ahí, ellos no lo veían a Dios ahí. Pero estaba Dios al lado de ellos, cuidándolos, viendo cómo actuaban, viendo qué accionaban, cómo seguían, qué decían, todo. Es como, por ejemplo, el padre enseñándote a andar en bicicleta. Bueno, a mí no me enseñaban a mi papá en bicicleta, pero cuando tenés las rueditas ahí, ¿viste? Cuando te sacan las rueditas y que van al lado tuyo, así igual es Dios ahí con vos en tu bicicleta ahí aprendiendo a predicar, aprendiendo a evangelizar, aprendiendo a hablar de Dios. Eh, es tu bicicleta ahí, te sacan las rueditas y Dios va ahí teniéndote al lado tuyo a ver cómo seguís, a ver si no doblas mal, si no te caes, y si te caes te levantas. Así es Dios. Em, bueno, Dios ya dijo que todo lo que está pasando ahora, Dios ya lo había profetizado. Por ejemplo, en Isaías, cito Isaías, perdón, 26 del 2021 dice, Vamos, pueblo mío, entra ya en tu ciudad,
Cierra los portones y espera a que Dios calme su enojo. Dios saldrá de su palacio y castigará por su maldad a los que habitan en la tierra. Los crímenes de los violentos no quedarán sin castigo. Dios ya había dicho todo lo que iba a pasar ahora, la cuarentena y el COVID. O sea, ¿cuándo antes nos habíamos encerrado? Nunca. Ahora con la cuarentena nos tuvimos que encerrar y un montón de cosas. Y Dios ya había profetizado esto con Isaías. Nosotros tenemos que seguir, por otro lado, tenemos que seguir evangelizando, seguir testificando. Por ejemplo, este proyecto que tuviste, Jairo, es un gran método, un excelente método, porque llega a un montón de personas, más cuando lo terminás, lo publicás y ahí lo puedes compartir más todavía. Es un método increíble. Yo por mi lado, me olvidé de contarlo ahora, pero lo había dicho la vez pasada, de que por redes sociales también, por ahí uno en persona, si no se puede animar, no se abre, como que por ahí también es un problema de timidez, no le comenta mucho a las otras personas, como que se cierra en eso, pero en las redes sociales también tenemos ese beneficio de que es más fácil. Si bien también es más complicado porque por ahí la otra persona puede escuchar lo que quiere porque no están en persona hablando, están en una red social, pero también es súper cómodo y también es súper efectivo porque yo sé que también me ha servido. Y bueno, también compartir de Dios a través de las redes sociales en este momento, que estamos en cuarentena, que no nos podemos juntar, hay que aprovecharla al máximo. Hay un montón de gente que lo aprovecha al máximo, como por ejemplo vos, Jairo, con esto del vivo, no sé a cuántas miles de personas les habrá llegado con todos los videos. Así que es un método muy, muy, muy grande y posto te admiro, el que te hayas animado, el que te hayas metido en esto y a toda la gente que se sumó también. Y bueno, hay que aprovechar todo lo que tenemos ahora, porque por ahí para nosotros el Instagram, el Facebook, cosas así, y como que no sentimos que es poquito para Dios, pero no, porque ahora, sin embargo, es la herramienta más poderosa que nos dio Dios, más poderosa que tenemos para seguir evangelizando. Todas las iglesias se amoldaron, están haciendo transmisiones, la mía está haciendo transmisión, sé que la de ustedes también. Así que también hay que amoldarnos y sacarle el mayor jugo posible. Excelente, Eh, Facu. Tenemos que alegrarnos de tener pruebas. Yo al principio pensaba, ¿cómo me voy a alegrar de pasar este momento? La estoy pasando re mal, ¿cómo me voy a alegrar? Y bueno, y estuve buscando y hay unos versículos que hablan de esto. Santiago 1, del 2 al 4 dice, considérense dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término de obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. ¿Qué nos está diciendo? De que tenemos que alegrarnos de tener pruebas porque es un método que Dios toma para que sigamos siendo fieles. ¿Y qué pasa si somos fieles? Si somos fieles y seguimos a Dios y no lo negamos, no le damos no le sacamos, no le cortamos el rostro, si seguimos siendo fieles, Dios nos va a suplantar todo, nos va a bendecir. No tenemos que esperar que nos bendiga, porque ya con saber que Dios nos escucha y que Dios nos da todo, basta, pero Dios nos bendice igual, porque es así Él, es así de amoroso, así de bueno, si nosotros seguimos, tenemos intimidad, compartimos de su palabra con el prójimo, porque también Dios nos manda a seguir discipulando, a seguir teniendo hermanos, a seguir compartiéndole de su palabra. Dios nos ama y Dios nos bendice. Todo lo que le pedimos nos lo da. Bueno, fuimos creados también para dar gloria a Dios, pero no solo por las alabanzas, no solo por cantar una adoración, por dar una ofrenda, sino que tenemos que testificarlo en vida, en experiencias. Todas las pruebas nos sirven de experiencias, las experiencias las contamos a las personas, en cómo salimos, porque por ahí tenemos algún conocido que está sufriendo algo que nosotros ya pasamos y le comentamos, mira, Dios me dijo esto, yo hice esto. Y ayuda un montón el contar las cosas que nos han pasado porque mucha gente está en la misma. Un dicho de mi papá, cualquier padre, es el decirte, vos siempre tenés a alguien abajo, eso en términos económicos, porque viste que por ahí alguno no está agradecido, yo antes no me sentía agradecido con mis cosas,
y me arrepiento, pero siempre hay alguien abajo con nosotros, siempre dicen eso en términos económicos, pero ahora lo hablamos en términos espiritual. Siempre hay alguien abajo en nosotros, en cuanto a intimidad, en cuanto a oración, en cuanto en todas esas cosas, y nosotros tenemos que compartir nuestras cosas para que ellos se incentiven, para incentivarlos, para que ellos realmente busquen a Dios como debe ser. Por ejemplo, yo tengo a mi hermano, el Cristian, él me comparte un montón de cosas siempre y a mí me incentiva un montón. Yo al principio, hace años, no me interesaba mucho, él me hablaba y viste que cuando vos estás alejado de la iglesia no te gusta, no te gusta, como que no te interesa, como que te aburre, pero ahora cada vez que me habla de Dios, cada persona que me habla de Dios, como que me meto en la conversación y empezamos a hablar y no terminamos más, no terminamos más. Y es algo que me encanta y algo que me sirve, me motiva para seguir y nunca parar. Em, bueno, acá también agregué que a veces para ver a Dios calmar una tormenta es necesario que estemos en medio de la tormenta. Esto en términos de prueba. Nosotros vamos a comenzar una prueba y por ahí es lo más leve que estamos pasando y nosotros creemos que es lo peor y no es lo peor. Dios no va a permitir que no nos pase, no va a permitir que nos pase algo malo, pero sí va a permitir es que vivamos esa experiencia, ese término, y ahí Dios nos va a sacar porque por ahí nosotros no estamos preparados y Dios nos va a sacar, pero nos va a servir de experiencia, nos va a servir eh, como fuerza para tenerla en la siguiente prueba. En la siguiente prueba nos va a servir para poder superarla, para tener otra prueba y tener esa experiencia que esto me ayuda en esto me ayuda en aquello. Así que tenemos que saber eso. Eh, a veces nos toca vivir situaciones difíciles y desesperantes, pero tenemos que recordar que Dios se presenta en el momento, en el peor momento y de manera extraordinaria. Por ejemplo, a mí, hablando de lo personal siempre, porque no me quiero meter en lo ajeno, yo, cuando falleció mi mamá, yo estaba cero intimidad, cero oración, realmente estaba muy alejado a lo que serían los brazos de Dios. Pero cuando pasó eso fue como un boom, y ahí me empecé a dar cuenta de todo lo que tenía que hacer, de todo lo que me faltaba, de todo lo que me faltaba para cumplir. Em, ¿Y cómo es? Y bueno, y fue ahí cuando se me reveló Dios y me dijo, tenés que hacer esto, esto y esto. Y tenemos que saber eso, de que Dios cuando nunca se va a apartar primero, nunca se va a correr a un costado, nunca nos va a cortar el rostro, va a estar ahí siempre. Y por ahí, si nosotros somos malos con Él, como que no lo queremos buscar, y tenemos por ahí tenemos situaciones malas, pero aún así no lo buscamos, va a permitir en cierto caso que nos pasen como una cosa re mala para que lo busquemos, porque él tiene un propósito para cada persona y él no quiere regalar nuestro propósito, él no quiere dar el propósito a otro mal, él quiere que nosotros terminemos. Así que, por ejemplo, yo tomo en caso de eso, de que pasó algo con mi mamá, para que yo me diera cuenta, para que yo me diera cuenta de que tenía que seguirlo, que tenía que buscarlo, de que tenía que dejar de hacer lo que estaba haciendo. Y bueno, Dios también es un padre. Acá tengo dos versículos de Proverbio 3:12 que dice, porque Dios corrige a quienes ama, como corrige un padre a sus hijos. Hebreos 12:6 también dice, porque Dios corrige y castiga a todo aquel que ama y considera a su hijo. Bueno, como decía antes, que acá Dios es como un padre, es como un padre en lo terrenal, en la tierra, ¿no? Como un padre de carne física, que por ahí muchas veces nos castigan, en cierto modo nosotros pensamos que nos están castigando, pero en realidad es un correctivo como para saber a dónde tenemos que ir, no tenemos que hacer esto. Bueno, Dios en lo espiritual es lo mismo, nos castiga, pero no porque le guste, sino porque él nos está diciendo, date cuenta, no es por acá, es por allá, no tenés que seguir siendo, no tenés que seguir por ahí, tenés que dejar esto, tenés que cortar esto, tenés que cortar una amistad, tenés que cortar este lazo, tenés que cortar ese lugar, no tenés que ir más a ese lugar. A mí me pasó con un montón de amistades que por ahí no me edificaban, muchas veces cuando en la adolescencia y en los jóvenes, es clásico eso de irse a la joda, de irse a la droga, de probar esas cosas y que muchas veces no te edifican y por ahí un montón de personas, un montón de jóvenes caen en adicciones y no pueden salir y se les complica y bueno, ahí llega Dios muchas veces que te saca.
Así que bueno, tenemos que saber que Dios nos castiga en cierto modo, ¿no? Es un correctivo para decirnos, no tenés que ir por acá, es por acá. Y después vamos a saber que vamos a prosperar y vamos a estar mucho mejor que como creíamos que estábamos en ese momento. Bueno, debemos reconocer que detrás de las pruebas hay planes de bien y no de mal, que las pruebas son evidencia de que Dios está en control de todo, de todas las cosas, que quizá muchas veces no tengamos que saber las razones por las que pasan, sino tenemos que vivirlas y contar las experiencias, como decías vos antes. Dios nos pide que entendamos las razones, como dije recién, y solo que quiere que confiemos en Él, que lo amemos, que tengamos intimidad con Él, y Dios nos va a ayudar en todo, nos va a ayudar en todas las cosas que nos pasen, en, en todos los problemas que suframos, inclusive nos va a ayudar para que un montón de veces tengamos que ayudar a nuestros amigos, nuestra familia, porque por ahí nuestra familia está inclusive peor que nosotros en lo espiritual. Por ahí yo tengo también familia que no conoce a Dios todavía. Yo sé que en algún momento Dios me va a mandar, o alguna familia, o capaz que yo hable con alguien que a esa persona sí vaya. Yo sé que todos van a conocer a Dios, en algún momento todos van a conocer a Dios y bueno, ahí va a ser cuestión de cada uno, de seguirlo o no, de creer en Él o no, pero sé que en algún momento todos van a conocer a Dios y, y bueno, y el que quiere eso, que confiemos en Él, que lo amemos, que contemos con Él siempre y Dios nos va a prosperar a pesar de todo. Bueno, somos débiles, tenemos que reconocerlo. ¿Y qué dice Dios de esto? Romanos 8:26 dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Cuando no sabemos qué pedirle a Dios, el Espíritu mismo le pide a Dios por nosotros. Bueno, eso, por ejemplo, Pablo lo dijo, de que él era débil, sabiendo de que el Espíritu va a guiarlo, sabiendo de que Dios va a estar ahí para cuidarlo, Dios va a estar para protegerlo a pesar de todos los problemas que él haya tenido, bueno, y en términos nosotros también, todos los problemas que tenemos. Yo, por ejemplo, soy re tímido, sé que lo soy, y Dios me ayuda en un montón de casos. Acá tuve un montón de problemas en cuanto a lo social porque yo estaba acostumbrado allá en San Luis con todos mis amigos, estaba siempre en la misma movida. Y cuando vine acá fue como, acá las personas como que son diferentes, yo siento como que son más cerradas y como que tienes que ganarte la confianza. En cambio allá como que somos más confianzudos, somos más como que te encontramos en la calle y te saludo de la mano, todo bien, hermano. Acá no. Acá tenés que hablar, 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 ganarte confianza y ahí te juntás, cosas así. Y bueno, a mí me pasó que la primera vez que me junté con unas chicas acá, eh, ¿cómo es? Yo sabía, Dios me estaba diciendo el camino, tenés que hablarle de Dios, tenés que hablarle de Dios, tenés que hablarle de Dios. Y yo decía, pero no me animo, ¿cómo hago? ¿Cómo empiezo? Y bueno, habíamos ido a un par de lugares, a un montón de lados, y en una plaza nos sentamos a comer unos panchos, y ahí, y como que salió una circunstancia de no sé qué, de una secuencia que le había pasado a las chicas, y empezamos a hablar de Dios, ¿viste? Y ellas no eran cristianas, nada, como que sabían un poquito de Dios, pero como que no querían saber nada. Y yo les empecé a hablar de Dios, les empecé a hablar de Dios, les conté mi testimonio en sí, les conté un poco de mi vida, porque no me conocían mucho y les conté un montón de cosas y dijeron, wow, viste, como que empezaron como a pensar, viste, en eso, empezaron a pensar, después me consultaban cuándo eran las reuniones, como que quisieron venir. Todavía no fueron a la iglesia, pero sé que en algún momento van a ir, ya los voy a llevar. Y, pero bueno, ese es un caso, una prueba de que Dios me dio, viste, como que tenía que vencer la timidez, tenía que vencer en su momento, hablar de Él, a pesar de que no me animaba. Al principio como que no sabía las palabras, pero después me empecé a desplazar y empecé a hablar un montón de cosas y que después me puse a pensar, pero ¿cómo hablé esto si no lo tenían planeado, no había pensado hablar eso, nada, ¿viste? Y ahí te das cuenta que Dios en los peores momentos, en ese momento como de incomodidad, como que yo no me gustaba hablar de eso, me hizo hablar y les habló un montón, se pusieron a pensar. Y bueno, así con todo, ¿viste? No sé si alguno por ahí que de lo que está viendo tiene problemas con que la timidez y es cristiano también, de que por ahí Dios nos dice que tenemos que hablar y a pesar de que nosotros no nos animemos, por ahí no queramos, como que nos da cosa, Dios lo va a hacer. Dios va a terminar hablando de eso y nos va a dar las palabras justas para hablarle a esa persona. Ujú.
A ver, ¿a qué más puedo hablar? Bueno, cuando transcurrimos una prueba, cuando estamos en proceso de una prueba, tenemos que saber que Dios está con nosotros. O sea, no tenemos que dudar. Por ejemplo, en Salmo 121, del 1 al 3, dice, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene de Dios, creador del cielo y de la tierra. Dios jamás permitirá que sufras daño alguno. Dios te cuida y nunca duerme. A mí eso también me impactó un montón, porque eso lo asimilo, por ejemplo, con el caso de Job. A él le pasaron un montón de cosas, le pasaron un montón de cosas y lo único que le faltaba era la muerte. La muerte le faltaba porque ya había perdido todo. Ya había perdido todo, pero él siguió confiando, siguió siendo fiel a Dios y Dios lo prosperó el doble. Así que nosotros tenemos que saber eso, de que por ahí nos pueden quitar un montón de cosas, nos pueden dañar un montón, podemos sufrir un montón de cosas, pero Dios no va a estar, ¿cómo es? No va a permitir que, que perdamos todo. Dios va a estar ahí cuando pensaste que creíste todo, que perdiste todo, Dios va a estar ahí para levantarte y para darte el doble de todo. Es como las ofrendas, así que el Dios multiplica, es verdad, Dios multiplica, Dios provee, así que tenemos que saber eso. Por ahí, en caso de que no entendamos, por ahí leemos la Biblia, cosas así, cuando estemos sufriendo pruebas, y pensamos, ¿qué hacemos? ¿Por qué? ¿Qué no entendemos? Bueno, cuando tengamos esas preguntas, hay un versículo en Santiago 1.5 que dice, si le falta sabiduría, pídensela a Dios. Él no menosprecia a nadie. Tenemos que saber eso, de que si no entendemos, nos cuesta, no asimilamos las cosas, pedirle a Dios, aquí más que pedirle a Dios, pedirle a Dios entendimiento. Yo ahora una anécdota que tengo es cuando iba yo al colegio en cuarto año, me acuerdo que tenía que rendir una materia. Tenía que rendir una materia y si no lo sacaba, no me venía la plata. Si no lo sacaba, no me venía la plata. Y no entendía la materia, no entendía nada, era historia. Nunca me complicó historia. De primer año a tercer año la tenía de 10, pero llegó cuarto año y tuve una profesora que nos daba un montón de teoría y no la entendía. Yo le preguntaba, me explicaba y no entendía. Le preguntaba, me explicaba, no entendía. Y bueno, llegó un momento que tuve que rendirla. Tuve que rendir la materia, me armé todo el resumen y lo dejé. Tenía 3 meses por estudiar, Jairo, 3 meses. Y no estudié en los 3 meses, porque lo leía, lo leía, lo leía, lo leía, y no entendía, lo leía, y no entendía, lo leía, no entendía, no entendía. Y yo le pedía a Dios sabiduría, le pedía a Dios entendimiento, hablaba con mis amigos, me explicaba, no entendía. No sé qué me pasó con esa materia. Llegó un momento que tenía que rendir, era el día de mi cumpleaños, era un agosto 20. Me levanto a la mañana, tenía que rendir a las 9 de la mañana, me levanto a las 8 y yo digo, ¿qué hago? ¿Voy a rendir o no voy? Porque si no iba a rendir, no me iba la plata, no me iba a venir donde estoy viviendo ahora. Si voy a, y ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me puse a leer el resumen, Jairo, y lo entendí todo, lo entendí todo. Y bueno, me fui a rendir y en el camino, que son 3 cuadras, me puse a orar. Dios, por favor, que sea tú, que todo esto lo entrego en tus manos, Señor. Yo quiero probar, quiero ir a plata, Señor, por favor. ¿No? Y empezaba a orar. Llegué, rendí y me saqué un 9. Y no había entendido en todo el año la materia, en todo el año había entendido la materia. Ahí me di cuenta de que Dios nunca se corrió. Nunca se corrió de lado, Dios estuvo en todo momento. Y fue una prueba porque si yo tranquilamente pude haber decidido no ir a rendir, no ir a rendir, no levantarme temprano y dejarla pasar y dejarme pasar la oportunidad de venir acá y de todo lo que estoy viviendo ahora. Y no, si no, Dios ya tenía planeado todo lo que iba a pasar, me iba a levantar ese día y bueno, y ahí me di cuenta de que Dios ahí me ayudó un montón y todo lo que estoy viviendo ahora, no sé qué hubiese pasado si no hubiese ido ese día a rendir. Y bueno, yo obviamente que Dios lo tenía planeado, Dios dijo, vas a ir a esta hora, yo no sabía, y bueno, ahí posta siempre lo cuento porque es algo que me impactó un montón, porque cómo no vas a entender una materia en todo el año y el día que vas a rendir una hora antes lo vas a entender. Después voy a leer 2 de Pedro 2.9, que habla de las promesas, que dice, Dios no tarda en cumplir sus promesas,
según cada uno entienda el tiempo. Dios nos tiene paciencia a nosotros. Cuando pedimos algo a Dios, por ejemplo, hablando de ese caso, yo le pedí a Dios entender la materia. Creamos o no, sembramos una semillita ahí en el campo. Y Dios nos pone un montón de pruebas para que podamos tener una buena cosecha. En ese caso, yo para probar la materia, estoy hablando de un ejemplo. Bueno, yo entiendo que las pruebas es el agua y el sol para la semillita, para que la planta crezca. En ese caso, yo tenía que no rendirme, seguir pidiéndole a Dios para que para que esa planta creciera, para que yo entendiera la materia. Y, y así superamos esa prueba. Y bueno, yo estuve orando hasta el último día, hasta entender, que lo terminé entendiendo, que Él me ayudó. Y bueno, pude aprobar esa materia, hablando de un ejemplo, pero así con cualquier cosa que nos pasa. Así que lo que pedimos, por ejemplo, yo ahora estoy orando mucho para que toda mi familia sea hija de Dios, para que toda mi familia se convierta. Yo cada vez que salgo con mi perro, lo salgo en la tarde, me pongo a orar, ¿viste? Señor, por favor, cuida a cada uno de mi familia, cuida a mi papá, cuida a mis tíos, a mi abuela, a mi hermano, a mi cuñada, a todos, cuidarlos a todos, que no les pase nada malo, Señor, y si les pasa algo, que sea de bendición. Eh, y bueno, cosas así, yo decía, yo empiezo a como a profetizar de que en unos años vamos a estar todos en una mesa comiendo juntos. Nosotros tenemos una banda de problemas, mi papá tiene problemas con mis tíos, de que no se quiere juntar, que no los quiere ni ver, eso en la actualidad, pero yo estoy orando y sé que en el futuro vamos a terminar juntándonos, vamos a estar en una mesa todos juntos, somos como 20, vamos a estar todos juntos riéndonos, hablando de Dios, yo sé que eso va a pasar, así que yo confío en eso y todos los días oro por eso por darles un ejemplo. Así que nosotros tenemos, todo lo que pedimos a Dios, tenemos que saber que es una semillita que sembramos y que Dios nos va poniendo pruebas, Dios nos va dando cosas que nos pasan para superarla y así ver más cerca eso. Porque yo hoy lo veo lejos, no tengo la visión que tiene Dios, pero sin embargo Dios ya sabe lo que le pedí y Dios ya me lo cumplió. Pero yo tengo que entender sus tiempos, son los tiempos de Dios. Así que yo sé que de acá a algunos años vamos a estar todos juntos. Bueno, eso es un ejemplo que pasa en mi vida, pero así con cada uno que pide algo para él, que pide algo para su familia. Si hoy no lo ves, vos tenés que saber que de acá a algún tiempo, depende vos la intimidad que tengas, la fe que tengas, lo vas a ver más cerca. Nosotros tuvimos una conferencia hace un tiempo ya, en el que un pastor de Guatemala hablaba de los planes, ¿no? Y bueno, a esto te iba a asimilar también una canción, de que a veces Dios permite que nos pasen cosas que no nos gustan, que por ahí son malas, nosotros creemos que son malas, que nos duelen, pero es para librarnos de algo peor, es para librarnos de algo peor. Yo entiendo esto, bueno, como lo que pasó con mi mamá, que todos entienden que es algo malo que fallezca un pariente, en este caso una madre, y, y bueno, obviamente Dios no hizo que ella se fuera para que yo lo busque, sino que ella estaba pasando un montón de problemas, ella ya había cumplido su propósito, ella ya había hecho lo que tenía que hacer, que para mí, obviamente nosotros nunca vamos a conocer los propósitos de otros, el propósito que tiene otro, pero para mí que el propósito de mi mamá era que todos siguiéramos a Dios, que todos sus hijos, ¿no? Cristian sigue a Dios, yo sigo a Dios, mi hermano, mi hermanita, todos estamos más o menos encaminados, unos más que otros, y estamos en proceso cada uno, así que yo entiendo que, bueno, ese es el propósito de mi mamá, y en cierto caso, eso me sirvió el tomar, que ella se fuera para que yo me diera cuenta, eso es lo que yo interpreto que Dios hizo en mí. Así que tenemos que saber eso, que Dios permite cosas que por ahí no nos gustan, que nos duelen. Obviamente a mí me dolió un montón, fue un momento de luto en el que tardé un montón en recapacitar, en entenderlo. Al principio no entendí eso, sino que con el tiempo. Pero tenemos que saber que eso, que Dios permite cosas que no nos gustan, que es para un motivo mucho mejor, es para algo que posta que nos va a servir un montón, que nos va a dar un futuro, una esperanza. Em, Y bueno, eso también fue una prueba porque todavía pude haber decidido el seguir estando desviado, el seguir yendo por el camino incorrecto. Porque si bien hizo Dios eso, Dios tenía planeado todo, yo pude tranquilamente, porque nosotros somos libres de hacer lo que queramos. Yo pude haber dicho, bueno, me pasó esto, sigo en la mía, yo me sigo yendo por allá, sigo yendo a la joda,
sigo yendo con mis amigos para acá, para allá. Y bueno, yo con ayuda de Dios también, obviamente, pude salir de ahí, pero también es como ese, es el, ¿cómo se dice? Es cada uno el que quiera hacer, el que quiera ir por allá o el que quiera ir por acá, porque Dios nos dio el libre albedrío, el de hacer lo que queramos. Dios no nos pone una esposa y nos lleva, sino que Dios hace que nos pasen cosas para que nos incentiven a darnos cuenta, nos incentive a conocer la verdad. Así que bueno, yo hablando de lo personal me pasó eso y fue como me di cuenta, pero así con cada uno pueden pasar un montón de cosas diferentes para que vuelvan a Dios, porque yo estaba desviado, no entendía, la estaba pasando mal. Así que bueno, Dios me dio la mano, me llevó y así estoy como estoy ahora. Lo conozco, tengo intimidad, leo la Biblia un montón a comparación de antes, estoy en proceso. Y bueno, y Dios me dio la mano, me sacó y me ayudó un montón. Hay una canción que habla sobre esto, que después si quieren la buscan, que es de Alex Zurdo y se llama Dios está en el asunto. Y bueno, habla un montón de circunstancias en el que le pasan a las personas. Cuando dice, por ejemplo, Dios está en el asunto, cuando te libras de un mal que vas a caer, cuando te pasan cosas que no puedes entender, cuando se cierra esa puerta que tanto habías esperado, cuando cuestionas y has preferido volver al pasado. Bueno, cuando te pasa que se te va un pariente, cuando perdes un trabajo, Dios te ve también cuando sufrimos, cuando lloramos, y Dios está ahí, Dios también se siente mal cuando nosotros perdemos cosas que nos gustan, cuando nosotros estamos llorando por algo, porque, no sé, se fue mi mamá, yo al principio lloraba, al principio me sentía mal, y Dios también se siente mal porque si bien es lo mejor, a Dios le duele el hacernos sufrir, pero es lo mejor, es lo mejor. En una parte de la canción también habla que dice que nuestros ojos no alcanzan a ver el rumbo que Dios trazó, que el tiempo nos hará entender que nunca nos desamparó, que los planes que habíamos trazado quedarán destrozados para que no nos destruyan. Así que nosotros podemos tener una banda de planes, nosotros tenemos planes a futuro. Yo, por ejemplo, por ahí yo tengo el sueño, ¿no? De trabajar en un cine. A mí me gustaría, ahora termino la secundaria, estoy en el último año, empezar la facultad y estudiar diseño y animación y meterme en un cine, ¿no? En próspero, en años futuros, estudiar inglés, toda la movida e irme al extranjero, Estados Unidos, Inglaterra, por ahí en un cine. Ese es mi sueño, eso es un plan que tengo. Pero ahora yo no conozco el plan de Dios. Yo tengo que estar seguir en intimidad, seguir en oración para que Dios me diga, bueno, yo sé que te gusta esto y lamento sacártelo, lamento decirte que no vas a poder hacer eso, pero yo te voy a llevar por este lado, que capaz que para vos pensar que es menos, pero en realidad es mucho más, acá vas a ser próspero, acá vas a ser bendecido, acá vas a tener un montón de cosas más, acá vas a ser fructífero, acá vas a tener frutos, acá vas a tener tu familia, acá vas a tener esto y esto. Así que nosotros tenemos que entender eso, que por ahí nosotros tenemos una banda de planes, tenemos una banda de cosas que queremos hacer y por ahí se nos destruyen, se nos mueve una fichita de todo el conector y se termina cayendo porque no es algo que Dios había planeado, que es algo que nosotros planeamos, pero no es algo que nos va a bendecir, no es algo que nos va a hacer que nos va a exprimir todo el potencial que tenemos. Así que tenemos que saber eso. A ver, y lo último que quiero hablar, nosotros ¿cómo es? El sábado, ayer, tuvimos un retiro de jóvenes. Nosotros tenemos, bueno, en los jóvenes nos hacemos llamar como Emless Youth. Emless son las siglas de manantiales y Youth de jóvenes, porque estamos implementando muchísimo el inglés, porque nos están viendo un montón de gente extranjera que habla inglés, así que también está bueno moldarse a eso, adaptarse a la lengua de ellos para que entiendan y también se sientan partícipes de cada una de las cosas nuestras. Así que, bueno, nos hacemos llamar Emless Youth, así que, y bueno, y el retiro se llama Retiro Recalculando. ¿Por qué? Bueno, acá tuve una palabra que dio una pastora que se llama Jessie Valdés, y el título que le puse se llama La insistencia de Dios por no perderte. Habla de un capítulo en especial de Lucas 15, en el que hay tres parábolas. Dos que hablan de bienes económicos, en el que personas pierden un bien económico y al final lo terminan recuperando. ¿Qué pasa?
Por ejemplo, hubo un caso ahí cuentan un caso de un pastor, en el que este pastor tiene 100 ovejas, no me acuerdo bien el número, vamos a poner 100 ovejas, y se le pierde una. ¿Qué hace este hombre? Bueno, se detiene, se pone a recalcular, a pensar, por eso recalculando, se pone a pensar, idea un plan, crea un plan y dice, bueno, voy a recuperar la oveja, voy a buscarla, la busca, la obtiene y la agarra, alegre, la ama la oveja y la lleva de vuelta con el ganado. Así es Dios con nosotros, o sea, por un hipotético caso de la oveja, ¿no? Nosotros somos el rebaño, somos las ovejas, somos la iglesia, y cuando se pierde una, va Dios, nos busca, nos trae, nos ama y nos sube a su pecho, nos lleva y nos lleva de vuelta con nuestra familia. Así hace Dios. Después, por ejemplo, más adelante, me parece que en Lucas 15:11 habla del hijo pródigo, eso seguramente lo conoces, voy a contar más o menos la historia. Hay un padre, dos hijos, y el hijo menor, que todavía no es mayor de edad, se quiere ir de la casa y pide por adelantado la herencia. ¿Qué pasa? El padre le da la herencia, todo, no quiere que se vaya, pero bueno, le hace caso porque el hijo no quiere estar más con él, se va. Este chico es como un adolescente hoy en día, como un joven, estaba en la joda, le gustaba ir con sus amigos, estaba con todo eso. Así que, ¿qué hace? Se agarra la herencia, se va a un pueblo cercano, no sé bien, y pierde toda la plata porque llega una crisis a ese lugar. Y bueno, y él empieza a pedir trabajo, la está pasando re mal, y llega un momento, le pide trabajo a un de cuidador de cerdos, de chancho, no sé cómo es, y empieza a cuidar unos chanchos. ¿Y qué pasa? Ese trabajo no era bien remunerado, así que le pagaban re poco, y estaba pasando un montón de hambre, porque estaba pasando también una crisis de alimenticia, había mucha hambruna en ese lugar, y le empezó a parecer rica la comida de los cerdos, o sea, tal punto, tanta hambre que tenía, no le alcanzaba nada, no alcanzaba para pagar el lugar donde vivía, para comprarse cosas, que empezó a dudar, creyó y quería empezar a comer la comida de los cerdos, y ahí se dio cuenta, se detuvo y dijo, ¿qué hago? Bueno, voy a volver con mi papá, ya está, le pedí la herencia, él creía que el padre lo iba a odiar, él creía que el padre iba a tener resentimiento de él creía que el padre no lo iba a amar más. ¿Y qué hace? Vuelve a la ciudad del padre, el padre lo ve y el padre, sin embargo, tenía mucha riqueza, tenía un montón de sirvientes, un montón de cosas, y le habla a todos los criados, a todas las personas que les servían, vayan y córtenme el mejor animal, córtenme el mejor animal, háganme la mejor ropa. Y bueno, viene el hijo arrepentido, cabizbajo, así cabizbajo, como triste, diciendo, ¿qué hice? Acá me van a matar, me van a odiar, no voy a vivir más como vivía antes. El padre va corriendo, lo ve, lo abraza, lo ama, y el hijo no entiende, pero ¿por qué estás así, papá? ¿Por qué me atendés con ese amor si yo te deshonré, yo me fui con la herencia y me fue re mal y ahora vuelvo, ¿cómo puedo hacer esto? Y no, dijo el padre, yo no soy así, yo te amo, yo coso, y bueno, un montón de cosas pasa ahí, y así es Dios. Nosotros nos desviamos, nosotros nos vamos, y creemos que porque nos mandamos las mil y una, vamos a volver y Dios nos va a odiar. Vamos a volver y Dios no nos va a querer más. Y sin embargo, no es así, Dios te ama el doble, Dios siempre te busca, te está buscando, y sin embargo, como es, viste, el Padre no lo fue a buscar, porque el Dios no te obliga a buscarlo, Dios no te obliga a que vengas a Él, sino que Él espera, Él espera, Él espera, Él espera, y bueno, el momento en que vos te estás yendo, ahí te va a buscar. Este hombre, sin embargo, este chico, este hijo, se dio cuenta y volvió, y bueno, el Padre lo amó, sin embargo, lo abrazó, y así es Dios con nosotros. Así que nada, con eso ya terminaría el tema de pruebas. Hay un montón de cosas más, pero bueno, esto es lo que pude armar. Espero que les haya gustado y gracias a todos los que se pudieron conectar. Espero que lo haya entretenido, no lo haya aburrido mucho y bueno, espero que le haya llegado a alguna persona. Muy bien, Facu. Este video lo habíamos grabado el día miércoles y el Instagram, no sé, estaba rebelde, no. Teníamos algunos problemitas ahí, al final no se grabó el vivo. Así que bueno, gracias, te agradezco por el tiempo que me puedes brindar de nuevo, grabar un domingo y la verdad que yo quería tener ese vivo porque yo te dije el otro día, fue un tremendo mensaje que primeramente fue de bendición para mi vida y para mucha gente que después me escribió que les gustó mucho todo eso que transmitiste, porque la verdad que fue un tiempo muy, muy, muy lindo
y así mismo el video que grabaste hoy, o sea, viste, como que se siente también esas ganas que tenés de hablar tanto que recibís de Dios que la verdad que te felicito por estar así con pilas en su camino. Así que te mando un gran abrazo, gracias por estar ahí apoyando también el proyecto, gracias también a la familia que está ahí con vos, que son eh, una gran familia, la verdad, y bueno, nada, simplemente eso. Mira, Jairo, no, yo realmente de vuelta, como hice la vez pasada y como te digo todos los días, te agradezco por el momento, por la invitación y por la predisposición más que nada, porque yo te veo cada día en los vivos y estás siempre con el mismo esmero, con las mismas ganas de aprender del otro y eso es lo que yo entiendo de vos, que sos muy humilde, la verdad. Yo sé que tenés mucho conocimiento, así que también te agradezco por el espacio, por todo realmente, porque sin vos no me pudiste haber mostrado, como te dije la última vez, yo tenía pensado hacer un vivo, tenía pensado hacer un montón de cosas, pero nunca me animé, y es más, hasta me había olvidado ya, así que no, como que no lo iba a hacer, y bueno, y con vos me incentivaste, y seguramente más en estos días o en el futuro haga más, con otra gente también, así que nada, realmente te agradezco a vos, y nada, y te digo que sigas así porque realmente es por acá, Jairo, es por acá. Este proyecto la verdad que está muy bueno. Así que nada, te agradezco, Jairo, por todo. Gracias a toda la gente que se conectó y nada, eso. Muy bien, Faco. Nos vamos a despedir los dos juntos, así que gracias a toda la gente que se conectó. Queda el vivo acá grabado y después vamos a pasar bien el link de YouTube, pero al menos ya estamos tranquilos que se grabó el vivo acá. Así De bueno, que, gracias. Facu, un abrazo, nos despedimos. Chao, gente. Buenísimo. Chao, Saludos a gente. todos.